quiero, no sé si ya vieron la plataforma, el aviso de los exámenes de Derecho Internacional Público. Tenemos el 31 de agosto a las 20 horas el examen, ¿verdad? Entonces yo les quiero informar a ustedes que, bueno, vamos a hablar de eso al final de la clase. Voy a tomar unos minutos para hacerlo. Mientras tanto, pues vamos a ver la parte que nos falta de la exposición de la doctora Hortensia de Argentina sobre el derecho internacional y la creación de la ONU, ¿verdad? Porque estamos en ese capítulo ya en órganos del Estado. Así de que vamos a ver eso rápidamente. Ustedes ya vieron el capítulo 1, ¿verdad? Vamos a ver ahora el capítulo 2. Este es el 3. Vamos a ver. Bueno, entonces ahí está esa presentación. En un rato ponemos la siguiente. Solo me indican, por favor, si la escuchan, si se ve en la presentación. Con gusto le decimos. Joven, miren el video. No, todavía no se visualiza. No, licenciado. Público es donde vemos con más evidencia que los hechos preceden al derecho. Habíamos comentado que a partir de 1648 le podemos poner la fecha de nacimiento a este ordenamiento jurídico y que nace bajo el reconocimiento de los estados que eran la potencia de la época, incluido el papado, en los acuerdos de Westfalia, cuando consagran este principio de igualdad jurídica, que lleva a un sistema descentralizado de normas jurídicas, tanto en la creación como en la interpretación como en la coacción. Coacción que, por cierto, termina conduciendo a la guerra. Y así tenemos una Primera Guerra Mundial en el año 1919, como consecuencia del término de la Primera Guerra Mundial. En el Tratado de Paz de Versalles se crea la Sociedad de las Naciones, para que sea garante de la paz, pero sin tener ninguna herramienta para ejercer esa garantía. Consecuencia, Segunda Guerra Mundial, y ya durante el desarrollo de la guerra se gesta la creación de la nueva organización internacional, la Organización de Naciones Unidas. Se adopta entonces en San Francisco la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Estamos frente otra vez ante una persona jurídica
constituida ahora por un tratado abierto, y un tratado que fundamentalmente no es solo en función de los intereses de las partes, sino que reconoce valores esenciales para la existencia y el desarrollo y la subsistencia de una comunidad internacional. Esto es, la paz y, por encima de todo, tener presente la dignidad de la persona humana. Para esto se le confían en el artículo 1 de la Carta los propósitos, los objetivos, las capacidades en virtud de las cuales la organización va a cumplir estos objetivos que se fijan en el tratado. Y si a la organización se le da ahora una capacidad de actuar en determinadas circunstancias, es evidente que van a haber que adoptarse una serie de principios que van a estar contenidos en el artículo 2 de la Carta, una serie de principios en función de los cuales van a actuar con vínculo jurídico tanto la propia organización como los estados que sean miembros de las Naciones Unidas. Originariamente, los 52 estados que comportaban las Naciones Unidas en guerra contra el eje. Esto era así en febrero del 45 cuando se adopta el tratado. Pero abierto porque ulteriormente otros estados, diciendo que son y mostrando que lo son amantes de la paz y aceptando cumplir las obligaciones de la Carta, pueden postularse como estados miembros de la organización. Resultado, al día de hoy, prácticamente todos los estados de la comunidad internacional integran esta organización y por ende reconocen y aceptan estos valores esenciales. ¿Cuáles son esos principios entonces que obligan a los estados miembros y a la organización? En primer lugar, el viejo principio de igualdad soberana. La igualdad soberana sigue tan vigente como cuando se instituyó en 1648 y está contemplada en el artículo 2, párrafo 1 de la Carta. Si todos los estados son iguales jurídicamente entre sí, por cierto, no puede haber intervención en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados. Esto está reconocido en el inciso 7. Y, por cierto, que vamos a ver después que este principio de no intervención del Estado A en los asuntos internos del Estado B, que si volvemos a los hechos los estamos viendo con relación a la triste situación que está ocurriendo en Siria desde hace ya más de un año, y que sin embargo por la Carta no da lugar a una intervención de otros estados en sus asuntos internos, lo vamos a comprender con toda evidencia cuando veamos después la excepción a este principio que obliga a la organización y a los miembros. En segundo lugar, un paso adelante efectivo con relación a la Sociedad de las Naciones. Si la organización va a ser la que va a tener la capacidad de actuar cuando haya amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión, evidentemente nos vamos a encontrar ahora frente sí a una regulación, pero ya no solamente de la guerra, lucha armada entre dos o más estados, sino que una regulación del uso o la amenaza del uso de la Fuerza Armada. El concepto de guerra está suplantado por el concepto de conflicto armado. Basta recordar lo que hace un momento decíamos con relación a los conflictos de las nacionalidades en el interregno entre Primera y Segunda Guerra Mundial. Regulación del uso o amenaza del uso de la Fuerza Armada. Y acá van a tener en el artículo 2, inciso 4, en primer lugar, la obligación que asumen los estados de no usar ni amenazar con usar la Fuerza Armada contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier otro estado. No es contra otro estado parte, como era el Pacto de la Sociedad de las Naciones, donde la regulación se daba exclusivamente entre partes porque era contractual. Su naturaleza jurídica era contractual. Aquí es la obligación de no usar ni amenazar con usar la fuerza contra la integridad territorial por un lado o la independencia política por el otro de cualquier estado, sea o no sea miembro de la organización. Si no se va a usar la fuerza ni amenazarla,
En el inciso tercero, evidentemente, tiene que estar contemplada la otra cara de la medalla, y es la obligación de solucionar pacíficamente las controversias. Ojo, no de solucionar cualquier controversia, sino que si las partes están de acuerdo en solucionarla, el método que elijan solo puede ser pacífico. Y algo muy importante que fue la base en 1648, el principio del cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales. Esto es una consecuencia del cumplimiento de buena fe de aquellos acuerdos primero, que fueron los acuerdos de la Paz de Westfalia. Y por cierto, si la organización tiene la capacidad de actuar, los estados asumen la obligación de abstenerse de ayudar a cualquier estado contra el cual la organización esté llevando a cabo una acción. ¿Qué pasa con los terceros estados? Porque durante un buen periodo hubo estados que no eran miembros de Naciones Unidas. Por ejemplo, el caso de Suiza, que pasó muchos años antes de ser miembro de las Naciones Unidas, porque lisa y llanamente los suizos, cada vez que se le preguntaba, decían, no, nosotros neutrales, jamás vamos a pertenecer a nada. Nosotros acá, como tenemos un estatuto jurídico que nos defendió siempre, y nuestras montañitas neutrales. ¿Qué pasa con esos estados que no son miembros de la organización? Bueno, acá la obligación es de la organización. La organización tiene que ver cómo hace para que los estados no miembros adecúen sus conductas en las relaciones internacionales a los principios de la organización. Yo les decía que hay una regulación del empleo de la Fuerza Armada frente a una situación que puede conducir, de prolongarse, a una amenaza, uso o quebrantamiento de la paz o un acto de agresión. Todo esto está muy bien, pero todo esto es sin perjuicio. Antes era sin perjuicio, en la época de la Sociedad de las Naciones, de un sistema descentralizado de sanciones. Ahora es sin perjuicio, por un lado, de la aplicación de las medidas coercitivas de la organización, que pueden constituir inclusive el empleo de la Fuerza Armada, y por el otro, la tan mentada legítima defensa colectiva. La legítima defensa colectiva de un Estado que es atacado hasta tanto actúe el Consejo de Seguridad. Esto está contemplado en el artículo 51. Legítima defensa que puede ser colectiva, por cierto, que también puede ser individual. El Estado atacado responde o responde con sus socios, con los que tengan acuerdos de seguridad colectiva. Esto está contemplado en el artículo 51 y es la excepción a este principio de no intervención del artículo 2, párrafo 7. No intervención en los asuntos internos de otro Estado hasta que actúe la organización o hasta que el Estado haya sido atacado y la organización a través del Consejo de Seguridad no actúe. Propósitos, principios, evidentemente, si queremos que todo esto se realice, otra vez a una persona jurídica hay que dotarla de órganos. Los órganos están contemplados en el artículo 7 de la Carta. ¿Cuáles son esos órganos? Otra vez, en primer lugar, una asamblea, la Asamblea General. Esta Asamblea General va a estar integrada por todos los Estados miembros de la organización. Esto está la composición en el artículo 9 de la Carta. ¿Qué capacidad va a tener este órgano plenario? La capacidad, por cierto, de entender en todos los temas, en todas las cuestiones que se le han confiado a la organización. Pero hay un límite de tipo temporal.
Ese límite de tipo temporal está contemplado en el artículo 12. Y como uno puede imaginar, ese límite temporal está dado porque esté actuando en esa cuestión el Consejo de Seguridad. Entonces, si está conociendo el Consejo, ahí la Asamblea General no puede intervenir. ¿Cuáles son las funciones que se le da a la Asamblea General? Las funciones es, en primer lugar, la de adoptar recomendaciones. En la adopción de recomendaciones, es decir, no de decisiones, por más que se llamen resoluciones, no tienen carácter vinculante. Per se, una resolución de la Asamblea General como tal no genera ni derechos ni obligaciones. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues lo mismo que ocurre con este artículo 2, párrafo 1, que reconoce la igualdad soberana de todos los estados, es que el contenido de la resolución refleje algo que es ya una norma de tipo consuetudinario, una práctica cumplida con conciencia y obligatoriedad por todos los estados. O bien que con el transcurso del tiempo, el contenido de esa resolución vaya dando lugar a la formación de una nueva norma de naturaleza consuetudinaria y aún también a un tratado sobre una materia específica. Estoy segura que ya se está pensando, por ejemplo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General en el año 1948. Evidente, en ese momento todo lo que teníamos era en los propósitos de la organización y en las funciones, en el carácter de la organización, el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Pero ¿cuáles eran esos derechos? Pues había que hacer un catálogo. Ese primer catálogo aparece en una resolución de la Asamblea General. La resolución formalmente no es vinculante, pero el contenido de la resolución fue aceptado y reconocido como una norma del derecho internacional por otra vía de creación del derecho internacional, que es la costumbre, sin perjuicio que al día de hoy, gracias a Dios, hay muchos tratados que especifican y desarrollan el contenido de aquella resolución. Entonces, la Asamblea General va a adoptar recomendaciones sobre dos tipos de cuestiones. Unas pueden ser importantes y las otras son las demás cuestiones. ¿Dónde está la diferencia? Y ya ustedes se lo imaginarán. La diferencia está en la votación. Evidente que contar con los 2/3 de los estados presentes. Para las demás cuestiones basta una mayoría, otra vez, de los presentes y votantes. ¿Qué puede hacer la Asamblea, además? La Asamblea, por cierto, puede fomentar la cooperación internacional. Y esto lo van a encontrar en el artículo 13, inciso 1A, de las funciones de la Asamblea. ¿Qué más puede hacer la Asamblea? La Asamblea puede impulsar el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional. Esto lo van a encontrar en el mismo artículo 13, inciso 1B. ¿Qué más va a hacer la Asamblea? Una función que es particularmente importante, la Asamblea va a examinar y aprobar el presupuesto de la organización. Esto está en el artículo en el artículo 17 de la Carta. ¿Qué puede hacer además la Asamblea? La Asamblea puede establecer organismos subsidiarios, cuidado con la terminología, organismos subsidiarios que entienda pertinente, subsidiarios, para el mejor cumplimiento de sus funciones. Y acá, con relación, por ejemplo, a esta función de desarrollar progresivamente el derecho internacional y codificarlo, la Asamblea General, por ejemplo, creó
un organismo subsidiario particularmente importante, que es la Comisión de Derecho Internacional, un sujeto, un ente que va a aparecer más adelante varias veces en nuestro contexto de estudio. ¿Qué más tiene? Tiene funciones electivas. La Asamblea General va a elegir 10 miembros de carácter no permanente de otro órgano de la organización, que es el Consejo de Seguridad. Elige miembros no permanentes, esto está en el artículo 23, por un periodo de 2 años. Va a elegir los miembros del Consejo Económico y Social, aquel que tiene como particular función desarrollar la cooperación internacional. Y esto lo van a encontrar en el artículo 61 de la Carta. También va a elegir los miembros de un órgano que ya no tiene funciones. Este órgano es el Consejo de Administración Fiduciaria, creado para una categoría específica de pueblos sometidos a dominación extranjera, que está regulada en la Carta. Este Consejo de Administración Fiduciaria, los miembros los elegía ciertos miembros, la Asamblea General. Va a elegir, ahora sí, conjuntamente con el Consejo de Seguridad, no ella sola, son elecciones simultáneas de la Asamblea y del otro órgano, Consejo de Seguridad, a los jueces de la Corte Internacional de Justicia. Esto aparece ya no en la Carta, sino que en un tratado que integra la Carta, que es anexa a la Carta, que es el estatuto de otro órgano, la Corte Internacional de Justicia. En el estatuto de la Corte Internacional de Justicia es donde está previsto la elección con el Consejo de Seguridad, artículo 4, de los jueces de la Corte Internacional de Justicia. Y por último, algo bien importante, a recomendación del Consejo de Seguridad, no autónomamente, va a elegir a un personaje que en un rato vamos a ver y que tiene funciones actualmente particularmente importantes, el secretario general de la organización. Entonces, acá es elección conjunta con el Consejo y acá actúa a recomendación del Consejo de Seguridad en la en la designación de la persona, Ban Ki-moon en este momento, que es el secretario general de la organización. Y con solo decir el nombre de quién es el secretario, pues ya se dan cuenta de la importancia política que tiene este personaje dentro de la estructura de la organización. Como estábamos viendo entonces, este derecho internacional que nace en 1648 sobre la base del principio de la igualdad jurídica y tiene una naturaleza de coordinación porque es totalmente descentralizado, en alguna medida se modifica en 1919 cuando en el Tratado de Versalles se adopta el Pacto de la Sociedad de las Naciones. Pero evidentemente las funciones, las competencias dadas a la pobre Sociedad de las Naciones no fueron suficientes y el mundo cayó en una segunda guerra a nivel mundial. Por eso durante la Segunda Guerra ya se negocia y se adopta el Tratado Constitutivo de la nueva organización internacional, la Organización de las Naciones Unidas, en el año 1945. Es un tratado abierto en el que se reconoce la existencia de valores esenciales a la existencia y a la supervivencia de la comunidad internacional. La paz, por un lado, y la dignidad del ser humano, por el otro. Con ese objetivo, en el artículo 1 de la Carta se establecen los propósitos para los que la organización se crea y en el artículo 2 se establecen los principios, podríamos decir
parodiando a algún profesor de Derecho Constitucional, las bases constitucionales de la organización, aquellos principios a los que tienen que adecuar su conducta tanto la organización como los Estados miembros. Y por supuesto, como es una persona jurídica, ideal o moral, como hubiera dicho Vélez Arfield, a más de tener capacidades, a más de tener bases de tipo constitucional, si quieren, tiene que tener órganos para que pueda cumplir esas funciones. Vimos el órgano plenario, la Asamblea General, pero vamos a ver también que otro de los órganos es el Consejo de Seguridad. Y este Consejo de Seguridad ya no es plenario. Este Consejo de Seguridad tiene una composición peculiar. Son 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes y 10 son no permanentes, elegidos por la Asamblea General por un periodo de 2 años. Los miembros permanentes son aquellos estados, pongámonos en 1945, que hasta ese momento habían llevado el peso fundamental de la Segunda Guerra Mundial. Son Francia, el Reino Unido, hoy día Rusia, que reemplazó a la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas, porque así lo quisieron, las repúblicas que integraban la Federación. China y Estados Unidos. Aquel Estado que, habiendo sido una suerte de mentor a través de su presidente, la Sociedad de las Naciones, nunca la integró, porque el Senado, que tiene la capacidad de aprobar los tratados internacionales, cuando en nuestro país lo tienen diputados y senadores, el Senado nunca aprobó ese tratado. Estados Unidos es también entonces uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. ¿Y cuáles son estos son los miembros, la composición, cuáles son las funciones de este Consejo de Seguridad? Las funciones del Consejo de Seguridad, la Carta dice que son, en primer lugar, ser el responsable primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. Y ojo con esta palabreja primordial, porque esto nos está señalando que no podemos olvidar que entre las funciones de la Asamblea General están todos los temas de la Carta. Por ende, que la Carta establece que la Asamblea, si no está actuando el Consejo, también puede entender en cuestiones que hacen al mantenimiento de la paz y seguridad internacional. Y esta función primordial se desarrolla a través de 2 capacidades, que están directamente vinculadas con lo que se establece como propósito en el artículo 1, párrafo 1 de la Carta. En primer lugar, el Consejo de Seguridad puede instar, ¿se acuerdan de aquel lograr? Puede instar al arreglo o ajuste de aquellas controversias que, de prolongarse, sean susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. Y esto está regulado en el capítulo 6 de la Carta. ¿Qué es lo que puede hacer el Consejo? Bueno, el Consejo puede investigar, esto está en el artículo 34. Volvemos al presente. Estamos leyendo cómo está actuando una comisión investigadora que el Consejo de Seguridad mandó, o la organización mandó a Siria para verificar si se emplean o se habían empleado allí armas químicas. Capacidad de investigación. Además tiene, esto está en el artículo 34, además tiene una capacidad de recomendar métodos de solución pacífica. Recomendar. Estamos dentro de la palabra, el alcance de la palabra instar. Recomendar métodos de solución. Artículo 36. Y además, pero solo si las partes en la controversia se lo piden, puede recomendar la solución específica a la controversia que, de prolongarse, pone en peligro la paz y la seguridad internacionales. Artículo 1, párrafo 1. Por un lado, lograr el arreglo o ajuste de controversias internacionales. Por el otro, actuar
dos verbos totalmente distintos. ¿Cuándo puede actuar? Puede actuar en casos de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión. Y esto está regulado en el capítulo 7 de la Carta. Ahora, ¿cómo sabemos si algo que está ocurriendo en algún rincón del planeta constituye un hecho o una situación que es una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión? Y evidentemente el que va a tener la capacidad exclusiva y excluyente de determinar la naturaleza jurídica de ese hecho, de esa situación, va a ser el Consejo de Seguridad, artículo 39 de la Carta. Y en ese sentido, una vez que hizo esta determinación, por cierto, como va a actuar, puede decidir medidas. Y acá es donde vemos la diferencia fundamental con la Sociedad de las Naciones. Toda medida decidida, y esa es la palabra que emplea el Consejo cuando así quiere actuar, toda medida decidida por el Consejo de la Seguridad es vinculante para todos los Estados miembros de la organización. Si decide un embargo, es decir, si decide, por ejemplo, una medida que no implica el uso de la Fuerza Armada, o si decide una medida que sí implica el uso de la Fuerza Armada. Y para llevar a cabo estas medidas, como la organización no tiene un ejército propio, la organización, además de decidirlas, va a poder negociar, sea con los Estados miembros, sea con los organismos internacionales, organizaciones internacionales intergubernamentales, sea de legítima defensa colectiva, sean acuerdos regionales, quién va a llevar a cabo la medida que ella decidió. ¿Qué hace el Consejo de Seguridad? El Consejo de Seguridad puede adoptar tanto recomendaciones como decisiones. Estas decisiones, decíamos hace un momento, son obligatorias. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en el tipo de cuestión. Si son cuestiones procesales, se pueden adoptar por 9 votos afirmativos de los miembros del Consejo de Seguridad. Las demás cuestiones van a adoptarse también por 9 votos afirmativos, incluyendo los votos afirmativos de los miembros permanentes. Y esta palabreja afirmativa es realmente importante, el mecanismo de votación está en el artículo 27, porque esto quiere decir que si un miembro permanente se abstiene, o si un miembro permanente no está presente en la sesión, pero se llega a los 9 votos, la decisión se puede adoptar. En cambio, si el miembro permanente expresa un voto negativo, ejerce su derecho de veto y la decisión no se puede adoptar. También a lo largo del tiempo transcurrido, hasta casi hace unos días atrás, los diarios hablaban de las dificultades de Rusia y de China para considerar en el marco del Consejo de Seguridad la lamentable situación que en cuanto a las muertes de personas civiles está ocurriendo aún al día de hoy en Siria. Y esto está acá, la clave. ¿Qué es lo que hace también? Ya lo vimos. Va a recomendar al Consejo a la Asamblea General la admisión de nuevos miembros. Es decir, que el candidato a ser Estado miembro presenta su cartita en la Secretaría General, se gira al Consejo de Seguridad y el Consejo de Seguridad examina si ese Estado, objetivamente, él lo considera un Estado amante de la paz y un Estado que realmente se obliga a cumplir las obligaciones que emergen de la Carta y si además, a juicio del Consejo, está dispuesto a cumplir las obligaciones que emanan de la Carta. Esto está regulado como admisión de nuevos Estados miembros en el artículo 4. Y por último, tiene la misma capacidad que tenía la Asamblea General, la capacidad de establecer organismos especiales que lo ayuden a cumplir sus funciones. Esto está en el artículo 29 de la Carta. Y basta que les recuerde
los tan mentados cascos azules para que ustedes vean, por ejemplo, qué tipo de organismos especiales suele crear el Consejo de Seguridad. También les puedo mencionar algo quizás no tan conocido, pero que suele estar en los diarios, que son los tribunales penales internacionales ad hoc, que en primer lugar para la situación planteada en la Yugoslavia y después para Ruanda, creó el Consejo de Seguridad como uno de sus organismos especiales. No son órganos, son organismos especiales. ¿Qué otros órganos tenemos? Les decía hace un rato que uno de los órganos cuyos miembros, algunos de sus miembros eran elegidos por la Asamblea General, era el Consejo de Administración Fiduciaria. Iba a trabajar bajo la autoridad de la Asamblea General. Pues este consejo, que velaba por la aplicación de los acuerdos con las potencias y administradoras y la organización, en virtud de los cuales se colocaban ciertos territorios que están especificados en la Carta, bajo el régimen de administración fiduciaria, ¿cómo cumplía el objetivo con relación a esos territorios de hacer que esos pueblos que estaban sometidos a esa dominación, que era extranjera, que esos pueblos pudiesen determinar libremente su destino? ¿Se acuerdan de los propósitos de la organización? Bueno, este órgano terminó sus funciones en el año 1994, cuando la Asamblea General verificó que el último de estos territorios, que era el territorio de Palau, había logrado llegar al dominio propio. Eso está verificado en la resolución del Consejo de Seguridad del 1 de noviembre de 1994. Es decir, que desde 1994 este Consejo, por suerte, no tiene funciones que cumplir porque esos pueblos sometidos a dominación extranjera, todos han ejercido su derecho a la libre determinación, sea ser independientes, sea unirse, 2 o 3 de ellos, sea pasar a tener la condición de estados asociados de algún estado ya existente. Pero esa categoría específica de territorios, no otra categoría contemplada en la Carta, que es la categoría de los territorios no autónomos. Categoría que más adelante vamos a ver más en detalle cuando veamos, por ejemplo, algo que le interesa particularmente a Argentina y que es la cuestión de Malvinas. Esa es la categoría a la que pertenece jurídicamente el territorio de Malvinas. Nos queda todavía un órgano. Ese órgano es la Secretaría, contemplada en el artículo, a partir del artículo 97 de la Carta. Y la Secretaría está integrada por un secretario general. Vimos que el secretario general está designado por el Consejo de Seguridad, por la Asamblea General, pero a recomendación del Consejo de Seguridad. ¿Y por qué es tan importante este personaje? Si bien es el funcionario administrativo más importante de la organización y que representa a la organización, uno diría chocolate por la noticia, así fue también el secretario de la pobre Sociedad de Naciones. ¿Qué tiene este señor, Ban Ki-moon en este momento, que no tuvieron todos los otros pobres de la Sociedad de las Naciones? Pobres entre comillas, porque eran personas brillantes, muchas de ellas. Tiene la capacidad política que está en el artículo 99. El secretario general puede llamar la atención del Consejo de Seguridad sobre todo hecho o situación que a juicio del secretario general está poniendo en peligro la paz y la seguridad internacionales. En buen romance esto quiere decir que él puede incluir un tema en la agenda del Consejo. De otra manera, incluir en la agenda del Consejo un tema, como ustedes ya imaginarán, evidentemente no era una cuestión de tipo procesal, sino que era una cuestión para la cual en el seno del Consejo de Seguridad había que decidir la categoría jurídica de la cuestión. Entonces, el secretario general, él puede llamar la atención del Consejo e incluir el tema en la agenda del Consejo. La Secretaría además está integrada por un personal que es designado por el secretario general, está en el artículo 101 de la Carta, y tiene una función muy importante, y es la Secretaría como tal,
y es la función de llevar a cabo el registro y la publicación de todos los tratados internacionales que se encuentren en vigor. Si un tratado internacional no está registrado y publicado por la Secretaría General, no puede ser invocado por nadie ante ninguno de los órganos de la organización. Esto hace a que la diplomacia internacional no pueda ser absolutamente secreta. Cuando se llega a un acuerdo, pues hijo mío, si te interesa el acuerdo al que llegaste, instruye rápidamente a tu representante ante Naciones Unidas para que lo lleve a la Secretaría a llevar adelante el registro y la publicación de ese tratado. ¿Qué es lo que vemos entonces como una suerte de balance de todo lo que hemos considerado hasta ahora, para que podamos decir que no estamos enfrente solamente de un conjunto de pautas de naturaleza jurídica que generan derechos y obligaciones para quienes la propia norma determina que son sus sujetos, sino que estamos a partir de 1945 frente a un sistema de normas que está integrado por dos subsistemas. Un subsistema de coordinación, hace un momento les decía, capaz que el 70 o el 80 o el 90% de las relaciones internacionales en el ámbito jurídico se dan dentro de este marco de la igualdad soberana de los Estados, pero un subsistema de cuasi subordinación que está dado fundamentalmente por el derecho de la Carta, la capacidad del Consejo de Seguridad de adoptar decisiones obligatorias para los Estados como tales y en sus ámbitos internos. Y en última instancia, porque hay una disposición, vamos a escribir algo así acá, fuera de Naciones Unidas, algo así como balance, hay una jerarquía normativa, porque en el artículo 103 de la Carta se establece que los Estados miembros no pueden contrariar ninguna de las obligaciones asumidas por la Carta o en virtud del derecho de la Carta. Es decir, que esta normativa es superior a cualquier otro acuerdo, a cualquier otro tratado que concluyan los Estados. En cuanto a las normas, hay jerarquía, pero además las normas jurídicas ahora tienen dos naturalezas, pueden ser dispositivas o pueden ser también imperativas, es decir, que no admiten acuerdo en contrario, porque son aquellas que amparan los valores fundamentales de la comunidad internacional. Paz y dignidad del ser humano, seguro. Parte de la doctrina postula también la preservación del medio ambiente. Yo tengo dudas porque tiene que ser reconocida y aceptada por la comunidad de estados en su conjunto el carácter imperativo de orden público de una determinada norma en función de un determinado valor. Y me parece que nos quedamos en aquellos dos valores que estaban en el preámbulo de la Carta, que están al día de hoy en el preámbulo de la Carta. ¿Qué otra modificación podemos ver? Una modificación en relación a las categorías de sujetos. Acuérdense que por sujetos de un ordenamiento jurídico entendemos todo ente a quien ese ordenamiento jurídico, aunque sea una norma de ese ordenamiento, le otorgue un derecho o una obligación. Vemos también una modificación en las categorías de sujetos del derecho internacional. No cabe la menor duda que cuando estábamos en 1648, esa categoría solamente estaba integrada por estados que gracias a los Paz de Westfalia eran jurídicamente iguales, pero nada más. Estados que en consecuencia tenían la capacidad plena para crear normas, interpretarlas y ejercer la coacción. Pero ¿qué vemos nosotros ulteriormente? Vemos aparecer organizaciones, vamos a escribirlo entero, internacionales, intergubernamentales, que van a ser creadas por tratado entre estados
y a las que se les van a dar en el tratado constitutivo de determinada organización capacidades específicas. Y como lo estamos viendo desde la óptica de la Carta de Naciones Unidas, es decir, de 1945, ustedes ya se dan cuenta, con lo que hemos hablado hasta hace un momento, que vamos a encontrar como organizaciones internacionales intergubernamentales los acuerdos u organizaciones regionales. Está en el capítulo 8 de la Carta. Tienen como fin específico ocuparse de la solución pacífica de controversias susceptibles de ser tratadas a nivel nacional, a nivel regional. La que nos interesa, la que conocemos seguramente por todos, la Organización de Estados Americanos, la OEA. Acuerdos de legítima defensa colectiva, aquellos que estaban en el artículo 51 de la Carta como excepción. ¿Cuál nos concierne directamente? Porque somos Estado parte, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en nuestro TIAR, pero más comúnmente nombrado por la OPENSIA, la OTAN o la NATO, es decir, el Tratado del Atlántico Norte, como ejemplo de acuerdos de legítima defensa colectiva. Y por último, nuestros organismos especializados, aquellos, ¿se acuerdan?, que actuaban con el Consejo de Seguridad. Estos tienen su base en el artículo 57 y concordantes de la Carta de las Naciones Unidas. Por cierto, que también puede haber no, sino que por cierto, que hay otra categoría jurídica a partir de 1945, que es sujeto de derecho internacional y que es la que nos concierne directamente a cada uno de nosotros. El individuo, a partir de que entra en vigor la Carta, pasa a tener ciertos derechos humanos inherentes a su condición de ser humano, independientemente que los reconozca o no el ordenamiento jurídico del Estado bajo cuya jurisdicción él habita. Y por último, nada obsta, porque siempre tenemos presente nuestro principio de igualdad jurídica, que otros entes vean reconocida su condición de sujeto del derecho internacional con relación a un determinado Estado o a determinados Estados que así lo acuerden con ellos. El ejemplo más obvio, mencionado casi permanentemente, es la Santa Sede, a través de los acuerdos de concordatos, con los estados que concluyen acuerdos de concordato, con esos estados, para esos estados es un sujeto de derecho internacional. Otro, meneado en los diarios particularmente en estos días, son los grupos armados organizados. Ejemplo obvio, las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias en el marco de Colombia, que están negociando con el Estado de Colombia un eventual cese de la cuestión armada que los opone. Gracias. Finalizando, es interesante realmente la presentación de la doctora Hortensia. Ella tiene mucha experiencia. Y solo que ahora ella no es Ban Ki-moon, el secretario de la ONU, ¿verdad? Es otro personaje que lo tenía así, muy presente, pero en este momento se me escapa. Jóvenes, creo que de la OEA es Luis Almagro, ¿verdad? Que es a la persona que acabamos de ver llegar a nuestro país. ¿Verdad? Perdón, Antonio. Es Guterres, licenciada. Antonio es de la ONU, ¿verdad? Sí. Así es, licenciada. Muchísimas gracias por averiguar el dato. Sí, Antonio Guterres es el actual secretario de la ONU. Y Almagro es de OEA. Porque lo que pasa es de que ellos pueden repetir un periodo, ¿verdad? Creo que son 4 años, pero pueden repetir un siguiente periodo. Jóvenes, yo les quiero recordar lo que platicamos el otro día.
el examen se va a realizar por la plataforma de Google. No, perdón, de Moodle. De plataforma de Moodle. Y yo quisiera que ustedes revisaran si pueden ingresar, si están inscritos ahí. Me dijo el encargado, el ingeniero encargado de ingresarlos, que ya están todos en la plataforma de Moodle. ¿Verdad? Entonces, yo quisiera que verificara cada uno, ¿verdad? Porque si en caso hay alguien que tenga problemas para ingresar, tenemos que verlo a tiempo para poder corregir el problema. Entonces, lo que tienen que hacer es que me reportan su nombre, su carnet y su correo electrónico para que yo pueda pedirlo a control académico. Sí, Sergio Estuardo, usted me quería hablar. Sí, licenciada, fíjese que yo con mucho respeto le quisiera solicitar que mejor lo hicieran por Google Forms. Le voy a explicar por qué. Fíjese que el Moodle es nosotros quisimos hacer un intento para realizar el examen. ¿Sí me escucha, licenciada? Sí, claro. Nosotros en creo que fue en cuarto año, quisimos hacer una prueba con el Moodle, con el doctor Avidán, y realmente fue una muy mala experiencia, porque se trababa el sistema. A veces estábamos nosotros a medio del examen y lo sacaba a uno del examen el sistema. Entonces, viendo de que como usted, yo conozco la forma en que usted evalúa y que realmente sé de que usted no le gusta dar una segunda oportunidad para poder realizarse una prueba, y que ese sistema de Moodle, como le digo, se traba mucho. A veces va uno a mitad del examen y lo saca a uno la plataforma, y cuando se vuelve a meter resulta que le envió que tiene que volver a empezar el examen, o hubo compañeros que cuando enviaron el examen... ¡Ay, qué bárbaro todo lo que dice! Es que en realidad lo vivimos nosotros, tan así fue. Pregúntenle al doctor Avilán. Sí, usualmente da problemas el sistema. Da mucho problema. Sí, licenciada, No, ahí oye, nos saca miren, y no sirve. No es cierto, no es cierto. Lo que pasa es que Se lo ustedes no quieren juro, examinarse. licenciada, no le digo No, por eso. no, a mí me da igual examinarme en cualquier lado, pero le soy franco. Yo lo veo porque somos aproximadamente 200 a 300 alumnos, y le digo, hubo compañeros que tuvieron ese problema. Yo vi de uno de ellos, porque a mí me nombró el doctor Avidán de que yo fuera como enlace con el grupo de estudio, y fíjese de que él mandó el examen, según él lo había mandado lleno, pero el Moodle le borró la mitad de las preguntas. Y no le miento, Ay, no lo esa puedo persona creer. A mí jamás me ha pasado eso. Mire, Sergio, y sabe que esa por favor, persona las intervenciones que sean breves, porque necesitamos hablar todos. Ya me lo dijo y ya me contó todo lo que les pasó. Entonces yo les rogaría que tomáramos el menor tiempo posible. Yo les voy a contar la experiencia mía. Desde el 2020 Ok, está bien, licenciada, no se preocupe. Yo vengo haciendo los exámenes por la plataforma de Moodle y me ha funcionado maravillosamente. Nunca he tenido problemas. Es más, con esos, además necesito depurar a los alumnos. Me he dado cuenta que no todos son mis alumnos. Hay mucha gente que está como oyente o no sé qué, pero cuando yo les pido que reporten datos porque dicen que no pueden abrir Moodle, resulta que no son alumnos. Entonces necesitamos depurar eso. Además, Moodle no permite que ingrese alguien que no es alumno. Y si es así como ustedes dicen, que la plataforma se corta a la mitad, que no es cierto. Yo hablé con el ingeniero de DEV y él dice que eso es imposible que suceda. Y él es el técnico que maneja Moodle. Entonces, si quieren les puedo proporcionar el nombre. Y usted El semestre pasado pasó exactamente lo mismo. Me recuerdo Carol, que sí,
Sí. Ya, usted me cuenta muchas cosas de Moodle. No, que probáramos a abrir. Licenciada, Ya antes de decir, digo yo. Estamos concretos. No estamos alegando aquí, estamos hablando. Por eso le indicaba que si probáramos, ¿verdad, Rick? Es la que se está alterando. Sí. Licenciada, yo estoy probando ahorita y no me deja, dice usted no se puede automatricular a este curso. Sí aparece su nombre. Tiene razón, porque si no está, pues entonces me tienen que reportar sus datos para que yo se los traslade a control académico. Por eso lo estoy empezando a hacer desde ahorita. ¿A dónde lo reportamos, licenciada? ¿Cómo hacemos como licenciada para enviarle los datos? Ustedes lo tienen que reportar conmigo. Yo lo reporto a control académico. ¿A su correo electrónico, disculpe, licenciada? Aquí lo pueden reportar a este. Muy bien. Aquí al chat. Chat, sí. Perfecto, Mire, licenciada, ahí vamos a reportar. Nombre, gracias, compañera. Lisa, una pregunta, si esa plataforma nos da problema a la hora de hacer el examen, ¿usted nos daría una segunda oportunidad? Porque el año pasado recuerdo que costó que le diera una segunda oportunidad a unos compañeros. Pero el año pasado lo hice por Classroom, porque no estaba la plataforma de Moodle lista con todos. Entonces, trabajé con Classroom. ¿Y quieren que les cuente una cosa? Estaban entraron al examen, pónganle que ustedes son 300 alumnos. Pues entraron 400, 350, 310, así. Porque ingresan muchos 2 veces. Ingresan con su correo normal e ingresan con otro correo. Ven el examen cómo está y de ahí se meten a la otra de nuevo a la plataforma con su verdadero correo. Entonces yo sí tengo que velar porque el examen, la pureza del examen, pues. Y entonces todos sacan 30, ¿verdad? Porque como se metieron al examen antes de la hora. Y eso es lo que se depura en Moodle. Moodle lo que tiene es que con esa plataforma se puede velar por la pureza de la prueba. Sí, por eso decía que probáramos antes, Lee. Mire, yo les voy a hacer un ¿cómo se llama? Un ensayo. Vamos a hacer un ensayo para ver cómo les funciona la plataforma de Moodle. Bien, linda, gracias. Usted manda. No, sí, eso sí les ofrezco, ¿verdad? Breve, licenciada. Entiendo su postura, entiendo su opinión y como dijo el compañero Sergio, a mí Google no me asusta. El problema es que la plataforma en realidad no sirve. Si se da cuenta ahorita, todos los compañeros que hemos estado reportando no nos podemos ni siquiera matricular en el curso. O sea, para empezar, algo tan básico que usted nos dice que ya todos estamos agregados ahí, no estamos, licenciada. Solamente, gracias. Bueno, está bien, voy a hablar con el ingeniero, porque puede ser que él no los haya ingresado todavía, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, licenciada. Ninguno de la sección A va a poder entrar, ¿verdad? Voy a hablar con él acerca de esto. Gracias, licenciada. Les voy a hacer ¿cómo se llama? Un simulacro. Eso, un simulacro para que ustedes puedan ingresar. Entonces, sí veo que es prácticamente media sección A, ¿va? Entonces, yo les ruego a ustedes que prueben, pero que sean sinceros, ¿verdad? De que verdaderamente no pueden ingresar. Y no solo lo hagan con tal de que yo los examine en otra plataforma. Licenciada, disculpe, ¿cómo le podemos mandar un pantallazo para que usted vea lo que nos sale? Sí, no, ahorita no, porque me imagino que no están todavía ingresados a Moodle. Vamos a ver.
Ahorita, jóvenes, vamos a ver. Lo que indica la plataforma es que no hay matriculaciones, o sea, no es que no nos hayamos matriculado, sino aparece ese mensaje, Lick, fíjese. A mí me sale un mensaje distinto. A mí solo me aparece opciones de matriculación, Derecho Internacional Público 2, sección A, profesor Irma Yolanda Borrayo, y abajo un cuadro que dice no se puede automatricular en este curso y solo da la opción de continuar. Si le doy continuar, me saca de esa sección. Lo que pasa es que ahorita todavía no hay nada que ver en Google, en Moodle, perdón. No hay nada que ver, no hay un examen, no hay nada. No, es que no me deja ni si no me da el listado, o sea, le doy continuar y me dice cursos a los que se ha accedido recientemente y me sale todo en blanco, y si le doy clic en el apartado de mis cursos, me aparece que no tengo ninguna matriculación. Literalmente me dice no hay matriculaciones. Era lo que yo dije. Licenciada Ronnie Monzón le saluda, buenas noches. Lo que sí sería muy importante que el día del examen y no por el nerviosismo, por la tensión de Jóvenes, estar en el ustedes no examen. se pueden, perdón, jóvenes, ustedes Sí, no se pueden matricular per se, los tiene que matricular la facultad, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ustedes solos no se pueden matricular, tienen que hacerlo la facultad. Y de eso se trata. Por eso yo voy a hablar con el ingeniero para que los ingresen a Moodle. Y tienen que ingresar con el correo con el que reciben clases. Una vez que estén ahí, pues no va a haber problema. Además, hay varios tutoriales en la plataforma de la facultad, en donde señala cómo tiene que hacerse, ¿verdad? Si tal vez nos mandaría un tutorial de eso, Ligra, porfa. Está en la plataforma de la facultad. Pero se lo puedo mandar, por supuesto. Ahorita está bien, gracias. Pero ahí les entregué les di un correo electrónico, jóvenes. Y es que miren, ya no se soporta, son demasiados alumnos los que no son realmente mis alumnos. Sin embargo, entran al examen y luego le pasan el resultado a otro. Pues se examinan en grupo, no sé. Entonces esa situación no puede continuar, pues. Eso no puede consentirse a los alumnos, pues. Si ustedes son las nuevas generaciones que van a salir de abogados y desde la facultad propiamente empieza la corrupción, eso no es correcto. Yo sé que a todos les es más fácil averiguar cómo viene el examen. Y de hecho se ingresan a la plataforma antes, a la de Classroom, porque Classroom es muy, muy porosa, pues cualquiera puede ingresar. En cambio, en Moodle solo el alumno que está matriculado puede ingresar. ¿Y quién lo va a matricular? La facultad, no son ustedes los que pueden matricularse. Así es de que voy a hablar con el ingeniero para que realmente se examine quien está inscrito como alumno. Y si no, ustedes mismos han ingresado, jóvenes, y ustedes no me lo van a negar, han ingresado con otro correo a Classroom. Ven cómo está el examen y luego ingresan con el correo con el que están registrados en mi curso. Y entonces ya todos 30, ¿verdad? Y eso no está bien. Así es de que no digo que todos, ¿verdad? La mayoría no lo hace. Pero sí lo hace uno y se lo dice a 10, ¿verdad? Está bien, Lick, solo esperamos sus instrucciones. Gracias. Vaya, muy bien, Carol. Muy bien. Licenciada, yo había pedido la palabra, disculpe. Sí, pero se abre. Perdón. Sí, licenciada, solamente sí. No tenga penalidad. Buenas noches. Buenas noches. Algo muy importante es el día del examen.
que podemos hacer una prueba antes, de repente tenemos suerte y el 90% o el 100% funciona, pero el día del examen, cuando nos da problema el examen, ya sea que lo mandemos o porque nos dio problema el sistema, indistintamente no tenemos a quién asistir ni en ese momento. Estamos solos en nuestra computadora. Sí, Ligda, el problema está en que pasamos 5, 10, se nos van los tiempos y se nos dificulta poder tener una solución a nuestro problema del examen. Yo sí le agradecería de manera muy atenta y con el respeto que usted se merece, que nos pudiera apoyar si en algún momento se da con esta plataforma, casi es un hecho, ese apoyo de parte de suya, porque a veces pasamos, y a mí me pasó en el título personal, que llegué a final de semestre y el profesor no me ayudó con mi calificación, parecía que no aparecía, ¿no? Y me dijo que al final, hasta que tuve que ir a la facultad, me hizo el favor. Entonces, quizás esa parte sí agradeceríamos mucho esa asistencia si dado caso se comprueba que hubo un problema de plataforma. Gracias, licenciada, y disculpe la intervención. Sí, no tenga pena. Le voy a contar una cosa. Moodle permite ver si el alumno ingresó a la plataforma o no. En cambio, Classroom no. Si tuvo alguna falla en la plataforma, entonces Moodle lo que hace es de que me da todo el historial de ustedes. Si intentaron ingresar y no pudieron ingresar, señala ahí, sí, el alumno ingresó, pero no pudo hacer el examen. Si ustedes ingresan ahí, me dice cuánto tiempo estuvieron en el examen, cuáles preguntas contestaron y cuáles no. Entonces, por eso yo aprecio Moodle, porque Moodle les da a ustedes ¿qué le dijera yo? Una bitácora de todo lo que hicieron en la plataforma. Y ahí he llegado a determinar que hay alumnos que se quejan de que quieren que les repita el examen, pero resulta que ellos ingresaron tarde a la plataforma. Moodle es como una plataforma tipo Teams que guarda una bitácora de las veces que entran y no entran las personas y salen, mejor dicho. Y así mismo, sí, entonces, yo soy docente capacitador y hemos utilizado ciertas plataformas. Y lo que guarda es una bitácora. El problema está en que el número de alumnos que habemos en su salón, y disculpe que intervenga nuevamente, es que a veces se satura. Sí, esperemos que soporte, porque cuando con el licenciado Alvidán en su momento, yo también estuve esa vez, sí nos dio, colapsó y prácticamente tuvo que repetir el examen el profesor y sí se complicó. Sí, mire, en ese tiempo, en el tiempo del licenciado Alvidán, se dieron todos esos problemas, porque eran las primeras veces que los utilizábamos. Pero el ingeniero de la DEDEM y el ingeniero de la facultad dicen que no es problema realmente, que esos problemas no se dan en Moodle. A veces hay un mal manejo de la plataforma, ¿verdad? Pero yo lo que aprecio en Moodle es que le da a uno todos los datos, realmente admite al alumno que es, no admite a otros, ¿verdad? Y por lo que yo veo aquí, ninguno está matriculado. Entonces quiere decir que la sección A no está matriculada. Voy a pedir que lo hagan, ¿verdad? Pero tienen que hacerlo con todos los alumnos, no es aquello que falte alguno. No, aquí se ve que ninguno está matriculado. Entonces voy a hablar con ellos, con las autoridades, y el próximo día de clases o por correo electrónico o por el tablón yo les voy a avisar, ¿verdad? A fin de asegurarme de que todos puedan ingresar en el examen. Gracias, Lida. Muy y eso fue en el tiempo del licenciado Vidán, cuando él era decano. Ahí fue que surgieron muchos problemas. Pero también... No era decano, él era catedrático. ¿Ah? Él no estaba de decano, está de catedrático. Sí. Sí. Bueno, pues... Fue hace un año, licenciada, disculpe la molestia. Ajá. Sí. Yo hace un año yo no utilicé la plataforma de Moodle. Vamos a ver. No, hace un año sí la utilicé.
Cuando no la utilicé fue ahorita en el primer semestre en filosofía. Pero sí me di cuenta que ingresan muchos a la plataforma solo para saber cómo viene el examen, ¿verdad? Entonces, si no se puede por esa vía, pues tendré que ver de qué otra manera logro depurar, porque eso de que ingrese uno y ese uno le da el examen a todo mundo, eso realmente no debe ser, pues. Y no les digo qué es eso, porque ustedes ya lo saben, ¿verdad? Pero ¿cómo hacer eso que estemos regalando los cursos y que el estudiante pase de noche por los cursos y que no aprenda nada? Y que cuando llegue a ser profesional, ahí es donde le van a cobrar y le van a reclamar todo lo que no aprendieron cuando tuvieron oportunidad. Porque el semestre hay que aprovecharlo, pues. Y yo sí me considero una profesora responsable de que soy puntual en mis clases, en el sentido de que llego siempre a mis clases, doy los puntos hasta muy explicados lo más que puedo, utilizo varios medios para dar clase, no es solo una metodología de clase magistral, y entonces eso me da solvencia, pero sí no me gusta que el alumno pues crea que uno no se da cuenta, ¿verdad? Como dicen otros, que le vean a uno. Es un insulto a la inteligencia realmente lo que hacen muchos alumnos. De querer ingresar y tomar ventaja para contestar los exámenes. Entonces, ¿qué están aprendiendo? ¿Verdad? Eso no es correcto. Y si ese patrón de conducta lo justificamos, si lo mantenemos en la facultad, pues entonces, ¿qué tipo de abogados estamos produciendo, ¿no? Eso no es correcto. Y mire, quien es honesto y quien entiende bien, no presenta tanta resistencia para examinarse en la plataforma, sino plantea soluciones, ¿verdad? Pero aquí es el enfrentamiento con ustedes es tremendo ahorita con todo eso, ¿verdad? Y yo sé, yo he utilizado la plataforma desde el año 2020 hasta el año 2022. En el primer parcial de este año, en los exámenes de este año de filosofía del derecho no la pude utilizar. Pero sí, verdaderamente qué exceso de los alumnos de ingresar, ver el examen y contestarlo después. Eso no se debe permitir. Al menos yo, que me siento solvente en mis cursos, no lo voy a permitir. Ya que si tanto es el problema, pues utilizamos Google, pero sin oportunidad de ningún examen de recuperación, ¿verdad? Si tanto es eso, utilizamos esa plataforma, ¿verdad? Y además tengo libertad. Por mí sería mejor utilizar esa. Por mí sería mejor, disculpe, licenciada. Pero eso será después del primer parcial. Y eso, yo tengo libertad de cátedra y es el catedrático quien dice cómo, dónde y en qué plataforma se va a realizar el examen. No son los alumnos. Y ustedes saben, me conocen, que yo no tengo mala fe de hacer perder a ninguno. Al contrario, cuando les ha faltado puntos, se los he dado. Por ejemplo, si se quedan con 60, aún si se quedan con 59, les doy los puntos. Porque no se trata de que pierdan, se trata de que todos examinen, pues. ¿Verdad? Hay que cuidarme. A mí se me dejó entrar. Y yo creo que tengo aquí entretenimiento. No. ¿Quién habla? Harold. Ay, perdón, licenciada, aquí se me activó solo. Bueno, Jenny, quería hablar. Sí, licenciada, buenas noches. Pues en realidad la importancia no es en qué plataforma nos realicemos el examen, sino que podamos todos realizarnos de una manera
adecuada y sin ningún problema. Sí, también sería bueno, como se lo digo personal, sería bueno que le dijera al ingeniero que por Classroom pudiéramos entrar directo con el correo institucional que pusimos nosotros en los datos al inscribirnos. Así usted ya no tiene el problema de poder estar aceptando a cada uno y también sirve a la hora de realizar un examen o tareas. ¿Cómo dice? Entrar directo al examen. ¿Cómo No, es la...? sí, a las clases. Entrar a las clases, también al examen, para que yo no porque así le bueno. da un despliegue de qué correos entraron y quiénes no. Sí, Entonces, sí, ya entiendo. Sí sería una buena opción, licenciada, disculpe. Muy bien. ¿Sabe por qué sucedió eso y limitaron el ingreso de los estudiantes directamente? Porque en esos años 2020, 2021 y 2022, en el 2022 ya no tanto, porque ingresaba gente que ponía videos pornográficos, habían canciones ahí ofensivas y había de todo. Por eso fue que se ha tratado de limitar el ingreso de cualquier persona, porque estaba uno dando clase y de repente un video pornográfico con unas imágenes realmente que ya no se pueden ni calificar, ¿verdad? Entonces, esa fue el motivo por el cual se ha puesto Moodle como una plataforma que limita el ingreso de cualquier persona. Por eso es de que ustedes no pueden ingresar directamente con su correo. Yo lo entiendo. Porque si no ingresa cualquiera, ¿verdad? Esté o no esté en la plataforma. Muy bien. Y Sergio Estuardo, ¿sí? Gracias, licenciada. Yo solo para decirle que realmente no lo hago con usted puede no, yo sé que no lo hace con mala intención, pero sí, las intervenciones son, digamos que son muy grandes y usted plantea las cosas como que fuera el fin del mundo y no lo es. Así es de que también hay que tener modo y manera para expresar las cosas, ¿verdad? Y no ponerse a uno como que ya viene el Armagedón. Hay que ser objetivo. Eso sí, hay que ser objetivo. Así es de que voy a ver cómo lo soluciono. De todas maneras, tengo que hacerles un simulacro, ¿verdad? Para ver si nos funciona a todos. Buenas noches, licenciada. Perdón, una consulta. Lo haría la semana entrante, ¿verdad? La otra semana más o menos como tal vez como por el miércoles, martes o miércoles, ¿verdad? Sí, compañero. Licenciada, perdone una consultita. Al correo que usted nos ha enviado por este chat, ¿tenemos que enviarle nuestros datos para que nos matriculen? ¿O únicamente aquí en el chat de la clase teníamos que enviar nuestros datos? No, sí pueden utilizarlo para enviar sus datos, que sería más como para mí realmente. Pero espérense que yo voy a hablar con el ingeniero. Porque si no he matriculado a ninguno de la sección A, pues tiene que hacerlo, ¿verdad? Y por lo que se ve ahí, parece que faltan todos los de la sección A. Así es de que, porque ninguno me ha dicho que puede ingresar a Moodle. Ahorita ninguno ha aprobado para ingresar a Moodle. Entonces voy a tener que decirle al ingeniero, tiene que matricular toda la sección A, ¿verdad? Él me dijo que ya estaba hecho. Vamos a ver si es cierto. Y si no, por favor, escríbanme a ese correo y me dan sus datos. Me dan sus datos pero espérense que hable con el ingeniero. Prueben este fin de semana o prueben el lunes para ver si ya están todos ahí ingresados. Y si no, pues hacemos el simulacro para probar si ingresaron. Muy bien, jóvenes. No hay nada, todo está bien. Por eso no nos vamos a pelear, ¿verdad? Es parte de la dinámica alumno-docente. Así de que todos tranquilos, no se alarmen. Hablaré porque ustedes tengan su examen
parcial. ¿Verdad? Lo que Gracias, no quiero es que se tome como pretexto para no hacerse el examen. Porque aunque ustedes ingresen una vez, traten de ingresar una vez en Moodle. Moodle lo registra. Si, por ejemplo, ustedes me dicen, fíjense que intenté ingresar, pero no me dejó, ¿verdad? Ahí está registrado si ustedes ingresaron. En cambio, en Classroom no lo registra. No lo registra. Incluso para garantía de ustedes, si trataron de ingresar una vez, la plataforma lo deja grabado. Y si se les interrumpió a medio examen, también queda grabado. Y si ustedes, lo que sí no deja grabado es que si ustedes no entran a la plataforma y luego me quieren decir, fíjese, licenciada, que yo quise entrar y no pude. No, eso no me lo pueden decir. Con el pretexto de tener un segundo examen, no. La plataforma registra todos los intentos. Bien, jóvenes, entonces seguimos con esto la otra semana. De todas maneras, el examen no es ahorita. Tenemos, ¿cuántas semanas? 2 semanas para arreglar esto. ¿Verdad? Hola, Elida, buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Que descansen. Hasta luego. Igualmente. Igualmente, Lita.